Hola, mi nombre es David Sanabria y en el día de hoy voy a explicar los procedimientos de los ejercicios de las páginas 62, 63, 64 y 65. Bueno, el primer punto de la página 62 nos dice lo siguiente. La tabla periódica ha tenido varios cambios a través de los años. Esta evolución se muestra en la siguiente tabla. La tabla nos dice que el científico Dobereiner ordenó los elementos en triadas según sus semejanzas en las propiedades. El científico Newlands señaló que la ley de octavas, según sus masas atómicas, explicó que cada 8 elementos las propiedades son similares. El científico Mendeleev y Meyer clasificaron los elementos según el valor creciente de las masas atómicas en filas y columnas y cada columna con propiedades semejantes. Moseley ordenó los elementos según el número atómico y estableció las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. La pregunta nos dice, según la información de la tabla responde, ¿cuáles fueron los criterios que tuvieron los científicos al clasificar los elementos? Mi respuesta a esta pregunta fue que tuvieron en cuenta las semejanzas en las propiedades, las masas atómicas, el valor creciente y los números atómicos. El segundo punto nos dice lo siguiente, con base en la tabla periódica responde las siguientes preguntas. La pregunta que nos dice es esta, ¿cuáles elementos son metales? En este caso nos muestran en la tabla, nos muestran una serie de números en bloques de elementos de la tabla periódica que van de 1 a 7. Y mi respuesta fue 3, 5, 8 y 7. La siguiente pregunta de este mismo punto es, ¿cuáles elementos tienden a formar cationes y por qué? Yo escribí también los mismos 3, 5, 8 y 7 porque los metales tienden a formar cationes. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se llama el grupo o familia donde se encuentra el elemento 8? En este caso, yo contesté metales alcalinotérreos. Tercera pregunta. Dice, el gráfico representa la energía de ionización de los elementos respecto al número atómico. Analízalo y luego responde las preguntas. Los puntos del gráfico representan los puntos de la tabla periódica. Los grupos de la tabla, ¿qué grupos de la tabla consideras que tienen mayor energía de ionización y por qué? Mi respuesta fue gases nobles, porque tienen configuración electrónica estable. La pregunta B nos dice, ¿cómo es la energía de ionización en los gases nobles? Mi respuesta fue que su última capa está completa, lo que significa que su configuración electrónica está estable. En el cuarto punto nos dice, explica con tus palabras por qué se dice que la tabla periódica de los elementos es un sistema periódico. Mi respuesta a esta pregunta fue, por la ley de periodicidad, que dice que las propiedades físicas y químicas de los elementos que se repiten sistemáticamente conforme aumentan el número atómico. El quinto punto nos dice, completa la tabla, para ello analiza las configuraciones electrónicas. Bueno, aquí nos dan una tabla que nos da 4 secciones, una que dice configuración electrónica, otra que dice grupo, otra que dice periodo y otra bloque. En la primera fila nos dice en configuración electrónica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P3. Mi respuesta para esta fue periodo 4, bloque P y grupo 5A. La siguiente fila nos dice 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S2. Mi respuesta para esta fue periodo 4, bloque S y grupo 2A. La siguiente fila nos dice 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 y 4D7. Mi respuesta para esta fue periodo 5, bloque D
grupo 8. El sexto punto nos dice, indica qué elementos son radiactivos y cuáles son sus características. Lo primero que voy a decir son los elementos radioactivos. Los elementos radiactivos son polonio, astato, radón, francio, radio, actinio, torio, proactinio, branio, neptunio, plutonio, americio, laurencio, curio, berquilio, californio, einsterio, fermio, mandelerio, novelio. Ahora voy a decir sus características. Sus características son: su átomo es inestable, por esto emite radiaciones continuamente. Punto 7, página 63. Bueno, este séptimo punto dice, en un laboratorio se obtuvieron resultados sobre las propiedades físicas de algunos elementos. A partir de la siguiente tabla responde las preguntas. La tabla nos dice lo siguiente. Tiene la hilera de elementos que está llena con los siguientes elementos, que son E, G, H, U. La siguiente columna nos dice punto de fusión. El primero es 1500, luego menos 25, luego 300 y luego menos 68. La siguiente columna nos dice conductividad eléctrica. En la primera dice alta, segunda muy baja, tercera baja, luego no tiene. La siguiente dice punto de ebullición. La primera 3000, la siguiente 144, siguiente 830 y siguiente 54. Ahora dice estado físico: sólido, líquido, sólido y gas. Los elementos, la pregunta dice, ¿los elementos pueden clasificarse como metales? ¿Por qué? Mi respuesta para esta fue esta. No pueden clasificarse como metales, porque los metales tienen un punto de ebullición más alto, tienen mayor conductividad eléctrica y tienen mayor punto de fusión. El único de estos que es metal es el elemento E. La siguiente pregunta dice, aparte de clasificar los elementos en metales y no metales, ¿es posible clasificarlos de otra manera? Concluye. Mi respuesta fue, a mi parecer también se podrían clasificar como metales, lantanizos, actínidos, halógenos y gases. El siguiente punto dice, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer un electrón de otro átomo para formar compuestos. La electronegatividad cambia en la tabla periódica así. Ok, en la tabla nos están mostrando una tabla periódica y nos explican cómo aumenta la electronegatividad. En este caso aumenta de arriba hacia abajo y también de izquierda a derecha. Con esta información, la manera correcta de agrupar los siguientes elementos en orden creciente según su electronegatividad es... Ok, mi respuesta en la A es Ca, Fe, Si y Ar. Para la B puse NaCr, PCl. Para la tercera puse Mg, Te, As y P. Para la C puse Sr, Zn, Si y F. El siguiente punto es completar una tabla periódica de un mapa conceptual. Ok, el mapa conceptual es sobre la tabla periódica. Esta se divide, nos presenta las propiedades. Vamos a decir lo que está en el segmento de propiedades. La tabla periódica se presentan propiedades periódicas como radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad. El siguiente segmento dice, la tabla periódica se organiza en periodos y grupos. Los grupos se ubican de forma vertical y los periodos se ubican de forma horizontal. El siguiente segmento del mapa dice, está dividida en bloques que son S, P, D y F. Ok, SP
corresponden a alcalinos y lactíneos. D corresponde a elementos de transición. Y F corresponde a no metales y metales. Corrección. S y P son metales y no metales. Y F son alcalinos y lactíneos. Los no metales y metales corresponden a metales, no metales y semimetales. Ok, los metales se presentan con propiedades como conductividad, alto peso, maleabilidad, la densidad, el punto de fusión, el lustre y el color. Ahora pasamos a la página 64. El primer punto nos dice: a partir de las propiedades de los elementos y su organización en la tabla periódica, responde. La primera pregunta nos dice: ¿cuáles son elementos metales y por qué? Mi respuesta a esta fue J, G y R, porque son elementos con características propias de los metales. El segundo nos dice: ¿qué propiedades tiene el elemento K? Escribe dos de ellas. Mi respuesta fue que es un halógeno liviano y que es un gas. El C nos dice: ¿en qué bloque y periodo se encuentran ubicados los elementos R y J? Ok, mi respuesta fue: para el elemento R está ubicado en el periodo 5 en el bloque P. Y para J puse: está ubicado en el periodo 4 en el bloque S. Para el segundo punto nos dice: completa la siguiente tabla. Para hacerlo, ten en cuenta que se trata de átomos y neutrones. Esta tabla nos pone una columna de opciones que son símbolo, protones, neutrones, electrones A y Z. En símbolo nos dan dos opciones, que es OS y SI. En protones nos dan una opción que es 33. En neutrones nos dan 42 y 108. En electrones nos dan 57. En A nos dan 190, 139, 27. Y en Z nos dan 74. Mis respuestas fueron: para la primera columna el símbolo es OS. Tiene 76 protones, tiene 114 neutrones, tiene 76 electrones, de A tiene 190 y Z 76. Para el siguiente es AS, protones 33, neutrones 42, electrones 33, A 74 y Z 33. El siguiente es LA, protones 57, neutrones 76, electrones 57, A 133 y Z 57. Para el siguiente tenemos W, protones 74, neutrones 108, electrones 77, A 183 y Z 74. Corrección: para los electrones de W son 74. El siguiente es SI, con protones 14, neutrones 13, electrones 14, A 27 y Z 14. El tercer punto nos dice: Rutherford demostró que las partículas alfa se combinan con electrones para formar átomos de helio y concluyó que las partículas beta son un centro con carga positiva. También dedujo que la radiación gamma es alta en energía como en rayos X. Además posee una partícula ni carga. En la imagen observas el comportamiento de las radiaciones alfa, beta y gamma al atravesar un campo eléctrico. La primera pregunta nos dice: ¿por qué los rayos beta y alfa se desvían en direcciones opuestas? Mi respuesta para esta fue: las partículas alfa se combinan con electrones por lo que adquieren una carga negativa y las partículas beta poseen una carga positiva, por lo cual estas dos van en sentido contrario. La siguiente pregunta dice: ¿qué relación tiene este experimento con el modelo de átomo de Rutherford? Mi respuesta fue esta:
Se relacionan en que los rayos beta actúan como protones y los rayos gamma como neutrones y los rayos alfa actúan como los electrones. Ok, el cuarto punto nos dice, todos los elementos químicos cuentan con al menos un isótopo en la naturaleza, solo que los porcentajes de abundancia son muy distintos. Analiza el gráfico sobre los isótopos de circonio ZR y luego responde las preguntas. La primera pregunta nos dice, ¿cuál es aproximadamente la masa atómica promedio de ZR? Mi respuesta para esta fue, el promedio de la masa atómica es de 92,6 según mis cálculos. La siguiente pregunta dice, explica por qué las masas de los isótopos del ZR son distintas. Mi respuesta fue, los núcleos, o sea, los nucleones, o sea, los neutrones y protones, son los que tienen masa. Por tanto, las variaciones entre la cantidad de neutrones y protones influye en la masa del átomo. Ok, y el siguiente punto nos dice, completa la tabla, escribe una configuración electrónica y el diagrama de órbitas de los elementos. El cuadro nos dice lo siguiente, tenemos una fila que dice elementos y en la otra dice configuración electrónica y diagrama de orbitales. Los elementos nos dan 5, que son 11Na más 1, Z igual a 22, 17Cl menos 1, 32Ge y Z igual a 27. Ahora, ok, el primero nos dice 11Na más 1, lo que significa que ha perdido un electrón. Entonces la configuración electrónica quedaría de la siguiente manera, 1s2, 2s2, 2p6. Nuestro diagrama de órbitas tendría dos órbitas. En el primero tendría 2 electrones y en el segundo 8 electrones. El siguiente elemento que nos dan es Z igual a 22. Su configuración electrónica nos da 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d2. Nuestro diagrama de órbitas tendría 3 órbitas. En el primero tendría 2, en el segundo tendría 8, en el tercero tendría 10 y en el cuarto tendría 2. El siguiente elemento que nos dan es 17Cl menos 1, lo que significa que adquirió un electrón más. Su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Su diagrama de orbitales tendría 3 órbitas. En el primero tendría 2 electrones, en el segundo 8 electrones y en el tercero 8 electrones más. El siguiente que nos dan es 32Ge, por lo cual su configuración electrónica es 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p2. Su diagrama de órbitas tendría 4 órbitas. En la primera tiene 2 electrones, en la segunda 8, en la tercera 18 y en la cuarta 4. Ok, el siguiente elemento es Z igual a 27. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Su diagrama de órbitas tiene 4 órbitas, en la primera 2, en la segunda 8, en la tercera 15 y en la cuarta 2. El sexto punto nos dice, con la información de la tabla anterior complementa la siguiente tabla. Usa la información que se da para tratar los átomos neutros. Ok, la tabla que nos está dando 5 elementos y nos está pidiendo grupo, periodo, bloque y tipo de elemento. Ok, el elemento que nos dan es 11Na más 1.
Este se encuentra en el grupo 1A, periodo 3, bloque S y tipo de elemento halógeno. El siguiente elemento que nos dan es Z igual a 22 y este está ubicado en el grupo 4B, en el periodo 4, en el bloque D y es un metal de transición. El siguiente elemento que nos dan es 17Cl-1. Está ubicado en el grupo 7A, en el periodo 3, en el bloque P y es un tipo de elemento halógeno. El siguiente elemento que nos dan es 32Ge. Se encuentra en el grupo 4A, periodo 4, bloque P y es un metal básico. El siguiente elemento que nos dan es Z igual a 27, que se encuentra en el grupo 8, en el periodo 4, en el bloque D y es un tipo de elemento de metal de transición. El séptimo punto nos dice: el siguiente gráfico muestra la variación del radio atómico dentro de los grupos y periodos respecto a su número atómico. La primera pregunta nos dice: ¿cómo es la tendencia del radio atómico dentro de los periodos? Yo para esta contesté lo siguiente: a medida que se avanza hacia la derecha en los periodos, el radio atómico disminuye. La siguiente pregunta nos dice lo siguiente: ¿cómo es el comportamiento en los grupos? Yo para esta contesté lo siguiente: de arriba hacia abajo aumenta en los grupos. El octavo punto nos dice lo siguiente: en la tabla se muestran dos esferas, A y B. Si A es un átomo y B es un ion del mismo elemento, explica si B es el ion negativo o positivo. Yo respondí lo siguiente: los cationes son más pequeños que los átomos, por lo tanto B es un catión, por lo cual tiene el ion negativo. El noveno punto nos dice: organiza de manera ascendente los elementos de acuerdo con su electronegatividad. Ok, yo lo respondí de la siguiente manera: K igual a 0,82, BA igual a 0,89, CU igual a 1,90, H igual a 2,20, C igual a 2,55, CL igual a 3,16 y O es igual a 3,44. Y por último tenemos el décimo punto que nos dice: en un laboratorio se hicieron pruebas a 3 elementos químicos desconocidos. Los resultados pueden observarse en la siguiente tabla. En el primer elemento que nos dan, nos dicen que el estado de agregación de este es sólido, que el punto de fusión es 890, la conductividad eléctrica sí la tiene, apariencia brillante y reactividad alta con agua, oxígeno y ácidos. En el siguiente dice: estado de agregación gas, punto de fusión menos 78, conductividad eléctrica no, apariencia incoloro, reactividad, forma óxidos y sales. Para el C tenemos sólido, tiene un estado de agregación sólido, punto de fusión 113, conductividad eléctrica no, apariencia opaco y reactividad, forma óxidos y sales. La primera pregunta nos dice: ¿qué tipo de elementos se muestran en la tabla? Mi respuesta fue la siguiente: metales, gases y halógenos. Y por último tenemos la pregunta siguiente, que es: ¿cuáles propiedades analizadas corresponden únicamente a los metales? Yo respondí lo siguiente: altas temperaturas de fusión y la conductividad eléctrica. Bueno, eso ha sido todo por hoy y no siendo más, chao.